Evangelio. Ha sido de mucha reto preparar este sermón. Ha sido un reto grande porque está profundo, profundo el capítulo 1, bueno, de hecho todo el Evangelio, pero Juan el apóstol dice claramente que este Evangelio se escribió para que tú creas que Jesucristo es Dios. El Evangelio fue escrito con ese motivo. Cristo es Dios. Y entonces vamos a leer los versículos del 9 al 13. Antes vamos a hacer una oración. Amado Padre, te agradecemos por tu bondad, Señor, que nos mostraste en Cristo. Gracias por su amor incomparable, su gracia admirable hacia nosotros. Oh Padre, al abrir tu palabra, te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, que quebrante nuestros corazones, que toque nuestras conciencias y que nuestro amor por ti crezca, que podamos contemplar tu gloria y ser transformados por el poder de tu palabra. Ayúdanos a crecer en la fe, que cada promesa y cada verdad sea grabada en nuestros corazones para no pecar contra ti. Ve si hay en nosotros caminos de iniquidad y muéstranos, Señor, nuestra necesidad y que aquello que nos es oculto por nuestra propia inmadurez o por nuestro propio pecado no nos lleve al error. Oh Padre eterno, no permitas que tu nombre sea blasfemado entre los incrédulos por causa nuestra. Nos has rescatado, nos has llamado hijos, has prometido castigarnos si nos desviamos, pero has prometido no quitar tu misericordia. Has prometido cumplir todas las promesas del pacto, del nuevo pacto. Cuéntanos, Señor, entre tu pueblo. No nos cuentes entre tus enemigos. Aunque pecamos contra ti, deseamos con todo nuestro corazón el día que tú regresas y nos darás un cuerpo incorruptible y seremos semejantes a ti, porque el pecado no formará parte de nuestra nueva naturaleza. Lo que ahora es para nosotros futuro, los santos que están ya contigo, para ellos es una realidad. Y aún así, aquellos que partieron de nosotros esperan la resurrección de sus cuerpos y nosotros esperamos que tú regreses para estar siempre contigo. Glorifícate, Señor, en esta congregación, que tu palabra nos humille, que tu Hijo sea exaltado y que tu pueblo descanse en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Entonces el apóstol Juan nos llevó desde el principio, es decir, desde el principio de la creación. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahí estaba la palabra creando todas las cosas. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es Dios creador. La vida estaba en el verbo y la vida era la luz de los hombres. Dios envió a un hombre llamado Juan, Juan el Bautista, para que diese testimonio de la luz. Y fue tan grande el ministerio, fue tan grande la obra de este hombre, de Juan el Bautista, que Juan el apóstol le es necesario escribir y marcar y decirnos esto. Juan no era la luz, fue enviado para que diera testimonio de la luz. Entonces, pensando en esto, lea conmigo el Evangelio de Juan, el versículo 9 hasta el versículo 13. De hecho, quiero leer todo el capítulo, bueno, del 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es glorioso, es el testimonio del apóstol Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Leamos entonces una vez más los versículos del 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dividamos entonces nuestro texto de esta manera. Veamos primero la depravación total del hombre. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Un corazón completamente cerrado a la presencia, a la testimonio, a la luz, a la vida. Y luego veamos la gracia total de Dios en en el versículo 12, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre. A estos les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, gracia pura y el poder total de Dios. Son rescatados, es decir, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, y esto no es por naturaleza, sino que son engendrados de la voluntad de Dios, no de voluntad de hombre, ni de sangre, ni de carne, sino por Dios mismo. Veamos entonces la depravación total del hombre, un rechazo completo, la gracia total de Dios, una nueva vida, y luego el poder total de Dios haciendo para sí un pueblo, creando para sí un pueblo celoso de buenas obras que lo ama. Para entender lo terrible de este pecado, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Solamente tienes que leer la historia del pueblo escogido, este pueblo que fue rescatado de Israel y separado por Dios, sobre el cual él puso su nombre. Este pueblo debería de haberlo conocido, pero cuando el Señor vino, no lo conocieron. Un corazón completamente cerrado. Deuteronomio 7 del 6 al 7 dice así de este pueblo: porque tú eres pueblo santo, separado para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y lo separó, dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero añade este, dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos os ha amado el Señor y los ha escogido. No es porque son algo grande, pues ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos. Pero a pesar de las maravillas que ellos vieron, no fue suficiente que el corazón de ellos reaccionara a la presencia de su Creador, de su rescatador, de su Dios. A pesar de todas las maravillas, ellos se volvieron a dioses extraños, a imágenes prohibidas, y no quisieron escuchar su palabra. Tenían sed, el Señor saca agua de la roca. Tenían hambre, hace llover pan del cielo. Y con todo esto, dice el Salmo 78:32, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas.
Mis hermanos, otra vez el corazón es tan duro que lo externo, es decir, si Dios hace un milagro en tu vida, pero es un milagro físico, ese es capaz solamente de asombrarte, pero te condenará más porque el corazón sigue igual. Lo que necesitamos es vida nueva. Salmo 78, en 34 y 37 dice, si los hacías morir, entonces buscaban a Dios. Es decir, cuando estaban en problemas es que buscaban al Señor. Se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Tristemente, dice, le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Qué quiere decir? Que recibían el favor y rápido se olvidaban otra vez. Y para ilustrar esta depravación total del corazón, el Señor manda a Isaías a escribir una parábola. Y usted ve aquí el corazón tierno de este Dios amoroso. Escuche Isaías del capítulo 5 del 1 al 7. Dice así la parábola. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, árboles finos. Había edificado en medio de ella una torre para cuidarla de sus enemigos y hecho también en ella un lagar para recibir el fruto. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, y aquí clamor. Nuestro Señor Jesucristo habló de esta parábola, pero él fue más allá. En Mateo 11, Mateo 21, del 33 al 35, dice que el Señor enviaba a sus siervos a la viña. Y cuando los trabajadores o los que rentaron la viña veían los siervos venir, los maltrataban. No les daban la renta, los maltrataban. Pero el Señor va más allá. Dice que al último envía a su hijo. Y aquellos que rentaban la viña dijeron, ¿sabes qué? Este es el hijo. A este tenemos que matarlo. A los siervos los maltrataron, pero al hijo lo mataron. Mateo 21:45 dice que los fariseos y los saduceos, oyendo estas parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Oh Señor, oh Señor, yo también he sido rodeado de todo. Tú también me has dado todo a mí. Que encuentre en mí frutos dignos de la obra que la ha hecho. También nosotros hemos sido rodeados de bendiciones. ¿Y cuál es la realidad? Pecamos todavía contra Él. La pregunta es acá, ¿qué más puede darnos? ¿Qué más puede darnos si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para salvar a todos los que creen? ¿Cuánto, Señor, duele pecar? ¿Cuánto duele no poder obedecerte perfectamente? Pero aquí está lo increíble, mis hermanos. La salvación maravillosa es esto, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice Malaquías que el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Ustedes menosprecian mi nombre. Y el pueblo le responde, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Tú sientes que te despreciamos?
pero no te hemos despreciado en nada. Y luego el Señor les explica, en esto, que ofrecen altar, que ofrecen pan en mi altar, pan inmundo. Y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? En esto me han deshonrado, en que piensan que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecen lo despreciable, lo último, lo que no sirve. Vienen al Señor y le dan migajas y miseria. Ve con tu príncipe, ve con tu rey y ofrécele ya lo mismo, a ver si él dice que te la aceptará. ¿Acaso tu príncipe y tu rey se agradará de ti? Dice el Señor de los ejércitos. Mis hermanos, esto se aplica a todo, a toda nuestra vida. ¿Qué ofrecemos al Señor? ¿Le ofrecemos lo que sobra? Somos entregados para todo y apasionados en todo, menos para servirle a Él. Es el conflicto, mis hermanos, en nuestra vida. Este conflicto es real. Realmente merecemos ser castigados, pero realmente Dios envió a su Hijo. Realmente cargó sobre Él el pecado de su pueblo. Realmente murió en la cruz del Calvario. Realmente se levantó de la tumba. Realmente salvó a los suyos. Realmente, mis hermanos, verdaderamente ha prometido regresar y el Señor regresará. Esta es la depravación total del hombre. Un corazón cerrado a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No solamente no le recibieron, lo maltrataron y al fin de todo lo mataron. En nuestra confesión de fe, esta doctrina se describe así, que el pecado ha corrompido todos los sentidos y las facultades del hombre, de tal manera que el hombre no se puede levantar e ir al Señor. Está incapacitado por esta depravación total. Por eso necesita la gracia total del Señor. En el versículo 11 veamos la depravación total, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Veamos la gracia total, más. Y esta palabra más está contrastando con lo que habló en el capítulo, en el versículo anterior. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Es la gracia total de Dios que nos fue dada en Cristo. Esta gracia es suficiente, es poderosa. Esta gracia nos da la facultad necesaria para recibirlo y creer en Él. Es por gracia solamente, es por fe solamente, es por Cristo solamente. La fe en sí nos salva. No somos salvos por la fe, somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. No es que no importa qué crees, eso es un error total. No importa qué es lo que creas con tal de que tengas fe, dicen muchos. No, la fe en cualquier otra cosa no sirve. Es una fe falsa. Es la fe en Cristo solamente. La fe verdadera, la gracia total nos es dada por la fe en Cristo. Así que hagamos un contraste entre aquello que está antes de la palabra más y después de la palabra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, aquel pueblo que debía reconocerlo, aquel pueblo que recibió todos los favores, que recibió todas las misericordias, aquel pueblo que tenía la palabra de Dios. Mientras que nuestros antepasados estaban construyendo pirámides o adorando ídolos, Israel tenía la palabra de Dios. Es una gran ventaja. Este pueblo vio las maravillas y no les fue suficiente. Se rebelaron contra él. Entonces, ahora sí, este pueblo no lo recibió, más a todos. Y aquí estás tú.
Más a todos significa el resto del mundo. La gracia que se ofreció a un pueblo ahora era ofrecida al resto del mundo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ya no los judíos solamente, sino todo aquel que lo reciba y crea en él, sea judío o sea de cualquier nación en el mundo entero. Por eso es glorioso estar en este tiempo. Por eso es glorioso estar en este lugar y escuchar estas maravillosas palabras. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, añade el apóstol, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes son los que le recibieron? ¿Quiénes son los que no le recibieron? Su pueblo, que es el pueblo que recibió todas las bendiciones. ¿Quiénes sí lo recibieron? ¿Cómo sabemos quiénes son los que le recibieron? Bueno, el texto dice muy claro, los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre. ¿Qué significa creer en su nombre? Significa, como muchos lo toman, como una frase mágica, en el nombre del Señor, como si eso ya solucionara todas las cosas, en el nombre de Dios, como si eso fuera suficiente nada más pronunciado como un amuleto, una frase que hace magia. Déjeme explicarle qué significa creer en su nombre. Es tan importante. En la cárcel en Okeechobee hubo un pleito grandísimo porque ellos decían que la manera en que nosotros escribíamos Jesús era que Jesús significaba el hijo de Zeus, que el nombre como deberíamos de pronunciarlo era Jesus, Jesus con Y. Pero mis hermanos, nosotros no estamos tan preocupados en la gramática, las letras de un nombre. Nosotros adoramos a una persona, Jesús, el Hijo de Dios. Es una persona. Creer en su nombre significa creer todo lo que el Padre nos dice de su Hijo. Creer en su nombre significa conocer lo que Él es y confiar en lo que Él es. Creer en su nombre significa conocerlo íntimamente. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo, allí en el capítulo 1 de Juan. Abran sus Biblias conmigo en el capítulo 1 de Juan. Vamos a ir rápidamente, nada más a escuchar lo que el capítulo 1 describe de quién es Cristo Jesús. En el versículo 1, Cristo Jesús es el verbo, el logos, la palabra de Dios viva. Esta palabra de Dios viva es la que clama y dice sea la luz. Y así como clamó y fue la luz, también dice que así ha resplandecido en nuestro entendimiento para entender estas cosas. Él es el creador en el versículo 10. Dice en el capítulo 1, en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él es el creador de todo. Él es la vida, dice el 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la luz. Él es la palabra, Él es el creador, Él es la vida, Él es la luz. En el versículo 18 dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el Hijo unigénito de Dios. ¿Quién es Cristo? Cristo es la palabra, Cristo es el creador, Cristo es la vida, Cristo es la luz, Cristo es el unigénito del Padre. Por naturaleza, Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero nunca jamás seremos hijos de Dios de la manera que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Señor. El versículo 23 dice, dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Este es Señor. ¿Qué quiere decir? Si Señor es Dios y Cristo es Señor, Cristo es Dios. Él es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo en el versículo 29. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo en Juan 1:33, es decir, Él es el que salva. Él es el Hijo de Dios, Juan 1:34. Él es el Cristo, el Mesías prometido desde el principio, Juan 1:41. Él es el Rey de Israel, Juan 1:49. En Apocalipsis, Cristo es revelado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Hijo del Hombre, es decir, Dios manifestado en la carne, Juan 1:51. Esto es lo que significa creer en su nombre. Significa confiar completamente en Él por lo que Él es. Sin Cristo vives en oscuridad. Ven a la luz. Él es la luz verdadera. ¿Vendrás a la luz o seguirás caminando en oscuridad? Sin Cristo estás muerto espiritualmente. Él es el creador, Él es la vida. Ven a Él y vivirás. Sin Cristo tus pecados permanecen. Los cargas sobre ti día tras día y le añades al pecado de ayer el pecado de ahora, y el pecado de ahora se le aumentará el de mañana. Pero Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cargarás tu pecado o lo dejarás al pie de la cruz de Cristo. Sin Cristo estás separado de su pueblo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, es decir, el que te añade a la familia de Dios, el que te une a su cuerpo. Esto es el poder total de Dios. Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede entrar en el reino por otra puerta. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto es depravación total. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto es gracia total. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es poder total. La depravación total, la gracia total, el poder total. ¿Y qué? Aquí la palabra poder es mejor traducida como derecho o privilegio, porque es un gran privilegio ser hechos hijos de Dios. Aunque en el subtítulo yo puse el poder total de Dios, porque así lo traduce la Reina Valera. Y es para que entendamos que hacernos hijos de Dios se necesitó el poder absoluto de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida, nos resucitó junto con Cristo. Él nos engendró, como dice el verso 13. Pero veamos esta frase, ser hechos hijos de Dios. Veamos esta frase y lo que implica. Hagamos una lista de aquellas cosas que implican ser hechos hijos de Dios. Número 1, si somos hechos hijos de Dios, esto significa que no éramos hijos de Dios. Si aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios, significa que antes no eran. Entonces, ¿de quién eran hijos? Ya conmigo, usted, allí en Juan 8:39, el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Y alguien dijo, ese es el mejor aire acondicionado de la iglesia. Cuando las páginas de la Biblia se mueven de un lado para otro, es el mejor aire acondicionado. Dice el capítulo 8, el versículo 39. En adelante, hasta el 47. Y espero que sea capaz de escucharlo. Si somos hechos hijos de Dios, significa que antes no éramos, ¿no? Hay un chiste nosotros siempre estábamos contando, decíamos, ¿qué se necesita para meter a un elefante a una casa? Y muchos de la respuesta, bueno, una puerta bien grande. Y no es eso. Y bueno, ¿qué necesitamos? No, digamos que esté afuera primero, ¿no? Para poder meterlo. Y cosas así. Es obvio, si necesitamos ser hechos hijos de Dios, entonces significa que no éramos hijos de Dios. Escucha esta historia de Cristo
con los fariseos y con los religiosos de su día. Están platicando y él le dice, ellos tienen una confianza muy grande, que son el pueblo que Dios rescató de Egipto. Es el pueblo el que Dios ha hecho milagros, muchos. Y ellos le dice, Cristo le dice en el 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y ustedes hacen lo que han oído cerca de vuestro Padre. Y Cristo está diciendo, yo tengo un padre, ustedes tienen otro padre. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Yo tengo que hacer una pausa rapidito y no quiero que pierdan el hilo de la conversación, pero Cristo llevaba la fama de no haber tenido papá, es decir, que María se embarazó antes de que se hubiera unido con José. Esa fama la cargó todo el tiempo. Aquí está la prueba. Ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación como tú. Escuche bien. Y le dice, Jesús les dijo entonces, si su padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque ustedes no escuchan mi palabra. Por eso no entienden, porque no escuchan. Ustedes son de su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede acusar de pecado? Pues si digo la verdad, porque ustedes no me creen. Esto es la razón. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ustedes no la oyen, porque no son de Dios. No hay cosa más terrible que no pertenecer a Dios. No hay cosa más terrible que el Señor te diga que tu padre es el diablo. Esto es realidad. Esto es verdad. Es la verdad bíblica. Si somos hechos hijos de Dios, antes la Biblia nos llama hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo. Es una verdad terrible. No hay cosa más espantosa que el Señor diga que tu padre es el diablo. ¿Qué significa creer? Significa confiar en que Cristo es Dios. Mira, si hay alguien que sabe y cree más claro que ninguno de nosotros, son los demonios. Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que no es tener información acerca de Dios en tu cabeza, significa que has creído, que has confiado en Cristo para que Él sea tu Salvador y tu Señor, para que Él gobierne tu vida, para que Él dirija, porque Él es Dios manifestado en la carne. En segundo lugar, ¿qué significa o qué implica ser hechos hijos de Dios? Significa que nos ha dado vida nueva. Todas las cosas viejas pasaron. Ahora somos amados por Dios y ese amor produce amar a Dios. Él nos ama y el corazón responde a ese amor y luego ama de regreso a Dios. Dice 1 Juan 1:3, mirad. Y esta palabra mirad es decir, manténlo aquí a la altura de tus ojos todo el tiempo, donde quiera que te muevas.
Manténlo allí. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. La vida de Dios en el alma del hombre. Ahora estas cosas se vuelven deliciosas. Es decir, reunirnos, adorarlo es sabroso, es indispensable, es glorioso. Abrir la Biblia, disfrutar de las promesas allí escritas. Sus mandamientos, sus instituciones no son gravosas. Aquí puedes revisar tu corazón y ver si esto es realidad en tu vida. Porque las palabras más terribles que alguien pudiera imaginarse escuchar es llegar a la eternidad para solo darte cuenta de que nunca fuiste hecho hijo de Dios. En tercer lugar, ser hechos hijos de Dios significa que esta vida nueva que nos ha sido dada crece, madura, avanza. Dice allí en el segundo versículo, primera de Juan 3, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Y glorioso, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, aunque nos ha rescatado, si no significa que somos perfectos, significa que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero vamos avanzando, vamos creciendo en esa gracia que nos dio. Vamos buscando y creciendo y conociendo. Ser hechos hijos de Dios no significa que somos perfectos o que somos hechos perfectos, pero que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Quién es el que vence? ¿Quién es el que triunfa? El que pone estas cosas en su corazón, en el centro de su corazón y las usa. Hace el buen uso, rápido, pronto, de quién es Cristo. Pequeña iglesia de Fort Pierce, no pienses que tú eres más inteligente que el Señor, que tendrás alguna otra forma de obtener estas bendiciones. Mira, ser hechos hijos de Dios significa que no éramos sus hijos, sino sus enemigos. Ser hechos hijos de Dios significa que tenemos vida nueva. Ser hechos hijos de Dios significa que tu camino es nuevo. Eres peregrino y extranjero en este mundo. Vas caminando, avanzas, creces, maduras. Ruego que examines tu corazón por amor de tu alma. En cuarto lugar, ser hechos hijos de Dios significa que ahora Él te disciplina. Ahora tienes un padre que te guía y que si te equivocas, no te va a dejar vivir en el error. Dice Hebreos 12 del 5 al 11. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y se han olvidado ya de la exhortación que como a hijos se os dirige. Se les ha olvidado. Cuando Él dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Pero por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que al principio o al presente la disciplina no parece ser causa de gozo, sino que te entristece, pero después da fruto apacible de justicia al que en ellos, al que en ella ha sido ejercitado, es decir, por la práctica aprendes a confiar. Si el Señor te ha librado una y otra y otra y otra y otra y otra vez, infinidad de veces, si el Señor te ha sostenido y te ha provisto infinidad de veces, ¿por qué tendrías que dudar de Él, de aquello que
pertenece o que es concerniente a tu alma. Si Él te está dando estas direcciones, escúchalo. En quinto lugar, ser hechos hijos de Dios implica que Él nos ha unido a su familia. Yo creo firmemente, mis hermanos, creo firmemente que aparte de la salvación, aparte de que yo soy hijo de Dios, tener una familia en Cristo, la familia de Dios, es una de las bendiciones más grandes que alguien pudiera experimentar. Oh, mis hermanos, esas reuniones donde se nos acaba el tiempo, donde al escuchar lo que Dios hizo, lo que está haciendo en cada uno de ustedes, exclamamos, a mí también me rescató, así lo hizo conmigo también, a mí también me libró. A mí también me proveyó hermoso y glorioso, Señor. Qué glorioso orar juntos, qué glorioso caminar juntos, qué glorioso que en cada rincón del mundo, donde quiera que tú vayas, allí hay hijos de Dios. Y la sangre de Cristo nos une con mucha más fuerza que la sangre biológica. En sexto lugar, ser hechos hijos de Dios implica que Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Usted vaya a Mateo 6 y haga una lista y subraye la palabra Padre. Él dice, no se afanen por sus vidas, que van a comer, que van a beber, por el cuerpo que van a vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Los gentiles, los que no tienen a Dios, los que no conocen a Dios, buscan esas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Él sabe. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, que todas las bendiciones físicas es añadidura, no es lo principal. Lo más grande es que me ha dado perdón, vida eterna, familia, vida nueva, disciplina, corrección, consejos. Mateo 7 del 7 al 11. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Qué hombre de ustedes hay allí que si su hijo le pide pescado le va a dar una serpiente? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuán más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ruega, clama por tu salvación. Ven a Cristo, clama, humíllate, ruega. Es decir, ora, llora, gime, que el Señor te salve. Ven, listo, tú que has creído, confía y descansa. Pero no es tiempo de echar para atrás. Es tiempo de agarrar fuerzas. Es tiempo de dar y cruzar la línea final. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Vamos a orar. Oh Padre eterno, glorifícate, Señor, en esta hora. Rogamos, Padre, que seamos contados entre aquellos que sí te recibieron, sí creen en tu nombre. Oh, eterno Dios, no permitas que haya aquí algún corazón incrédulo para apartarse, para maltratarte, para no recibir que tu Espíritu Santo, Padre, obre poderosamente en esta hora, en el corazón de cada uno de nosotros, para santificación o para salvación. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.